Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre, de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a una ciudad que para mí es un nombre nuevo, o sea, no sé si es una ciudad muy pequeña o que no tan famosa para mis oídos, Nezhin o Nezin. Sí, efectivamente, lo que pasa es que esta zona de Ucrania estaba llena de pueblecitos más grandes, más pequeños, medias ciudades, ciudades grandes, en fin, había muchísima población judía en Ucrania y precisamente Nezhin es una ciudad situada en el norte de Ucrania, junto al río Oster, que es afluente, es un río menor, afluente del Dnieper, que es uno de los grandes ríos ucranianos. Ajá. Aunque no es del todo seguro, es posible que la presencia judía en Nezhin date del siglo XVII, pero debido a que este fue uno de los epicentros del levantamiento cosaco contra Polonia, al mando de Bogdan Khmelnytsky, que se extendió entre 1648 y 1651, con los consabidos asesinatos y saqueos a la población judía, fue a finales del siguiente siglo XVIII cuando con seguridad hubo allí una comunidad judía constituida. La localidad fue un importante centro del hasidismo, ya que en ella residió Israel Noach Schneerson y también el tzadik Dov Ber de Lubavitch, hijo de Schneur Zalman de Liadi, uno de los rebes de los hasidim de Lubavitch, y este último murió y fue enterrado en la ciudad en 1827. A mediados del siglo XIX la comunidad contaba con unos 1.300 judíos. En Nezhin hubo una universidad judía estatal entre los años 1854 y 1877, pero en el verano de 1881, como en otras partes cercanas y en Rusia, estalló un pogromo en el que fueron destruidas la mayor parte de las viviendas judías. En 1897 los judíos ya eran algo más de 7.600 personas, el 24% de la población total. Había un Talmud Torá, 3 escuelas privadas y 30 heiders o escuelas elementales. También había gimnasio para niños y niñas e instituciones de caridad como un dispensario, un grupo de Bikur Jolim, de asistencia a enfermos. En 1907, un médico apellidado Bustedt fundó una escuela privada de medicina y obstetricia a la que acudían sobre todo alumnos judíos. Las restrictivas leyes del imperio zarista les prohibían a los judíos el ejercicio de diversas profesiones, de modo que se ganaban la vida transportando productos agrícolas, trabajando como sastres, talabarteros y otros oficios. Muchos de los judíos de Nezhin trabajaban en la industria tabacalera de la zona o en las tiendas dedicadas a vender tabaco, pero una subida de impuestos a estas labores concentró la producción en grandes fabricantes y eso dejó sin trabajo a muchos de ellos. En 1910 la comunidad tenía 8 sinagogas y cementerio. En ese mismo año un relojero judío abrió el primer cine en Nezhin que, como los de entonces, funcionaba manualmente con una manivela que hacía pasar la película. Los pogromos de 1905 también llegaron a Nezhin y entre 1897 y 1917 la población judía de la localidad mermó mucho por la frecuencia de los ataques, la emigración y que una parte de los hombres sirvieron al ejército ruso y murieron en la Primera Guerra Mundial. En 1919, soldados voluntarios durante la guerra civil que siguió a la gran contienda asesinaron a unos 200 judíos. Estas hordas violaron a muchas mujeres y gran cantidad de propiedades fueron saqueadas. Entre los muertos estuvo el entonces rabino de Nezhin. Es de notar que la intelectualidad no judía de la localidad
trató de ayudar a los judíos, incluso escondiendo a familias enteras en sus casas. Un sacerdote ortodoxo salvó a varias de ellas. En 1920 se abrió una casa para huérfanos judíos, donde fueron acogidos 14 niños y 20 niñas. Al inicio de dicha década, sobre 600 comercios, unos 200 eran de propiedad judía. Por entonces lo que había era una escuela que impartía clases en yiddish, un club y también un teatro. Ambos estuvieron abiertos entre 1926 y 1927, 2 años. En ese momento había unos 6.100 judíos en Nezín, algo más del 16% de la población total, pero en 1939 se había reducido en casi una tercera parte, pasando a ser solamente el 7%. La rama sionista más activa de la localidad fue Ejalutz. 3 granjas colectivas judías iniciaron su labor entre 1929 y 1930 y unas 50 familias muy pobres trabajaron en una de ellas que llevaba el nombre de Smidovich. No hay muchos más detalles conocidos de los trabajadores ni de esta ni de las otras 2. La apertura de las granjas coincidió con la supresión de las empresas privadas y se embargaron las propiedades, entre ellas las de judíos, por impago de impuestos, debido a la ruina que siguió a la confiscación. La ciudad fue ocupada por los nazis en septiembre de 1941, pero la mayor parte de la población judía consiguió huir. El invasor consiguió registrar a 322 judíos, entre los cuales solamente un 14% eran hombres de entre 16 y 60 años de edad, es decir, aptos para los nazis, para el trabajo según los estándares de los nazis. Un investigador halló sus nombres en la década de 1990 en el archivo de Nezín, información que envió a distintos organismos judíos que se ocupan del Holocausto. Otros judíos estaban ocultos en esa misma época. Aunque su número no se conoce con exactitud, se reunieron y asesinaron unas 500 personas de la comunidad en una zona cercana a la fábrica de ladrillos que había en Nezín. Durante el siguiente año, numerosos judíos que se habían ocultado fueron hallados y asimismo asesinados. En la actualidad se conocen, debido a este investigador, los nombres de 335 civiles y 218 combatientes judíos que fueron asesinados en Nezín durante la Shoah, algunos en el frente, algunos murieron en el frente. En septiembre de 1943 la ciudad fue liberada por el Ejército Rojo. Hay que señalar que una vez más los judíos fueron ayudados por familias no judías. Tras la guerra, más de 1.000 regresaron a la ciudad y se reanudó la vida comunitaria, aunque de forma limitada. Hubo una sinagoga en la calle Engels 17. Cuando cerró, los judíos oraban en una casa particular, un edificio que ya no existe porque fue demolido. Libros de la Torá y cerca de 90 fragmentos de rollos se guardaron en el archivo de Nezín, aunque ahora casi todos se han perdido. Prácticamente todos los judíos emigraron a Israel, a Estados Unidos y a Alemania en el decenio de 1990, pero la comunidad sigue existiendo. En el año 2001, un censo ofrecía el dato de 137 residentes judíos en Nezín. El antiguo cementerio, hoy dividido en 5 zonas, fue restaurado con la ayuda del filántropo estadounidense Mully Cohen, una obra que se completó en el año 2007. Allí están enterrados, en la parte más antigua, el Rebbe Dovmer Schneerson, el segundo Lubavitcher Rebbe, que no nació pero vivió en Nezín, como se ha mencionado, también su hijo y unos 15 seguidores de esta corriente. También hay lápidas con los nombres de vecinos víctimas de la Segunda Guerra Mundial y tumbas disponibles para el entierro en el futuro de gente de esta pequeña comunidad. En el año 2017 se celebró una ceremonia de recuerdo cerca de una fosa común de Nezín. La nativa Bustina Ivanovna Petrenko recibió el título de Justa entre las Naciones por su ayuda a los judíos. Uh-huh. Y bien,
Entre los judíos oriundos de Nezim hallamos a Mark Naumovich Bernes, un cantante popular que obtuvo el premio Stalin en 1951. Fue muy famoso y apreciado en el género de la música popular soviética. Su nombre judío era Menachem Man Neuch Shmuilov Neyman. También era oriundo de Nezim uno de los más destacados poetas en lengua yiddish, Mani Leib. Nació en 1883 en una familia de 8 hijos. Su padre vendía pieles y cueros y su madre gallinas, gansos y huevos. El poeta la describió a su madre como una fuente de rimas, poemas y epigramas espontáneos. Dejó de estudiar a los 11 años para ser aprendiz de zapatero. Fue un activista revolucionario, lo que le valió la cárcel. A esa edad, a los 11 años, dejó la escuela, participó de actividades revolucionarias y por eso fue arrestado 2 veces cuando aún era adolescente. A los 22 años emigró y se fue a vivir a Nueva York en el año 1906. Fue uno de los poetas que formó parte del grupo llamado Die Junge, los jóvenes, y comenzó a publicar sus poemas en yiddish en The Jewish Daily Forward. No obstante, se ganaba la vida como zapatero, oficio que, como hemos dicho, aprendió siendo muy joven. Enfermo de tuberculosis, estuvo ingresado durante 2 años en una clínica. En sus propias palabras, creía en la capacidad de la poesía para transformar lo mundano en divino. Tras su muerte, el aprecio por su obra creció muchísimo con la publicación de una colección de sus composiciones, Lieder und Balladen, canciones y baladas, en 1955 y sonetos en 1961. La primera de estas colecciones se volvió a publicar en 1963 en traducción al hebreo y con una introducción firmada por el gran poeta Itzik Manger. También era oriundo de Nezim el político israelí David Bar Rafhai, miembro de la Knesset, el Parlamento de Israel, por el partido Mapai entre 1949 y 1955 y tras las nuevas elecciones desde 1956 hasta 1965. Y bien, esto es lo que el pequeño Nezim ha dado de sí. Hay otras personalidades destacadas, pero estas quizás son las más significativas. Pequeño pero grande en la historia de los judíos del este de Europa. Muchas gracias, Varda Fishbein, por esta semblanza de esta ciudad de Ucrania. Muchas gracias y volvemos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Hasta entonces.